Estaba pensando en hacer un capítulo sobre la persona más rica de todos los tiempos. Porque ser muy pero muy millonario suena muy interesante y yo quiero aprender cómo lograrlo. Pero antes de hacer eso, tenía que averiguar quién es la persona más rica de todos los tiempos. Y mientras investigaba diferentes opiniones sobre diferentes personas, leí una historia realmente interesante. La historia dice que estamos a mediados del siglo XIX y las nubes de guerra se están formando sobre Europa. Francia y Alemania están enfrentadas una vez más y la gente está preparada para la guerra, esperando que estalle en cualquier momento. En medio de esta situación, hay una abuela sentada en su terraza. Una amiga llega a visitarla y conversan sobre las noticias. Y la amiga le dice: «Esta situación es horrible, estoy muy preocupada, parece que la guerra va a estallar de nuevo». A lo que la abuela le responde: «No te preocupes, la guerra no va a estallar, mis hijos no lo permitirán». Y tiene razón, a pesar de los temores de todos, el año pasa y no hay guerra. Y eso me pareció impresionante. Obviamente me llamó la atención porque, si estás interesado en personas que dominaron el mundo, esta historia parece encajar en esa descripción. Aparentemente, estos hijos eran tan poderosos que podían lograr que las naciones no vayan a la guerra. ¿Quiénes eran estas personas? Eran los Rothschild. Los Rothschild son una familia de banqueros judíos originaria de Frankfurt, Alemania, a finales del siglo XVIII, que se extendió por Europa y eventualmente a los Estados Unidos. Eran muy pero muy ricos, y muchos dicen que fueron la familia más rica de todos los tiempos. Ahora bien, vamos con la posta. Esa historia es falsa. Lo más probable es que nunca sucedió, y siendo honesto, la historia es una exageración. No podían realmente detener a dos potencias mundiales de ir a la guerra. Pero aunque tal vez no era imposible hacer la guerra sin el consentimiento de los Rothschild, a mediados del siglo XIX los Rothschild tomaban decisiones a nivel geopolítico. Al menos un país o dos le deben su existencia a los Rothschild. Otros podrán argumentar que a principios del siglo XIX la familia Rothschild decidió el resultado de la mayor guerra que el mundo haya visto hasta ese momento, las guerras napoleónicas. Podrías decir que ellos fueron una de las principales razones por las que cayó Napoleón. Sus capacidades financieras fueron tan importantes para esa guerra como las habilidades estratégicas de cualquier general. Y para mí, eso es poder. Quería estudiar a la familia Rothschild por dos razones. Una, porque eran extraordinariamente ricos, quizás la familia más rica de todos los tiempos, y quería descubrir los secretos de esa riqueza. Y segundo, porque lograron convertir esa riqueza en un poder real. Al leer la historia de la familia Rothschild, queda muy claro que las estrategias para hacerse extremadamente rico no cambiaron en 200 años. Y las estrategias para convertir esa riqueza en poder tampoco cambiaron. Se pueden ver muchas similitudes entre los Rothschild y los grandes banqueros y generadores de riqueza de nuestra época. Y yo, en este capítulo de Los Aventureros, les voy a contar cuáles son. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Mi nombre es Julián Bender y pueden encontrarme en x.com como @Julián_Bender, en Instagram como @JBenderK. También me pueden agregar a LinkedIn y otras redes. Y antes de comenzar con este podcast apasionante, este episodio espectacular, quiero hacer un disclaimer, una advertencia, y además quiero hacer un reconocimiento a una persona muy especial. La advertencia es que los Rothschild eran muy pero muy poderosos, tan poderosos que inspiraron a la imaginación de los conspiranoicos del mundo, de ese momento y actual. Los conspiranoicos del mundo afirman que hoy, en 2019, los Rothschild dirigen en secreto un gobierno mundial único y utilizan a sus peones Illuminatis para controlar todos los gobiernos del mundo y cosas por el estilo. Se dice que son los titiriteros que realmente manejan los hilos, y muchas de estas teorías son totalmente antisemitas y estúpidas. Es la idea de que los judíos, con su oro judío, están hipnotizando el mundo y haciendo que los líderes mundiales cumplan sus órdenes. Esto no es nada cierto. Los Rothschild siguen siendo una familia rica hasta el día de hoy, lo cual es bastante notable.
Pasaron más de cientos de años y el Banco Rothschild sigue siendo una empresa en funcionamiento que le va medianamente bien. Pero están lejos, lejos, lejos de ser las personas más ricas del mundo en la actualidad. Solo hay un Rothschild multimillonario y tiene una fortuna de poco más de $1.000 millones. En comparación, Jeff Bezos tiene una fortuna de más de $100.000 millones. Ni hablar Warren Buffett, Mark Zuckerberg y etc. Así que si investigás y lees sobre todas estas teorías estúpidas de conspiración, no te las creas. Acá, en este capítulo, te voy a contar la posta, la historia de cómo los Rothschild arrancaron de abajo y se convirtieron en los banqueros más importantes de los 2 siglos pasados. Y ahora el reconocimiento. Todo esto que te conté hasta ahora son fragmentos inspirados no en un libro, sino en el podcast de How to Take Over the World de Ben Wilson, del cual saqué muchísima data para hacer este podcast. Diría que el guión del capítulo de los Rothschild de ese podcast es espectacular. Lo complementé con lecturas y terminé creando este capítulo de podcast que realmente es fascinante, es muy interesante y va a desmitificar todas las estupideces que se dice sobre los Rothschild a lo largo de su historia. Realmente cómo lograron pasar de ser una familia pobre que salió de la nada a realmente controlar mucho del poder financiero de Europa, diría en el siglo XVIII y XIX, ya no en el siglo XX. Este capítulo se va a centrar en la persona que inició todo, un hombre llamado Mayer Amschel Rothschild. Y voy a hablar del resto de la familia también en los siguientes episodios. Pero para hablar de Mayer, quiero empezar con un ejercicio mental. Imagina que es principios del siglo XIX y sos un comerciante con mucha plata que se dirige a Frankfurt, Alemania, porque tenés una cita para reunirte con Mayer Rothschild. En ese momento, él no es el hombre más rico del mundo, pero sí es un banquero muy exitoso con una considerable fortuna. Llegás con un bote al río Main, porque la mayoría de los comerciantes en esa época llegaban en bote, y al llegar por primera vez a Frankfurt, mientras navegás por las aguas, notás un gran mural en una pared exterior de la ciudad. Mientras lo observás detenidamente, para tu asombro, te das cuenta que es una representación de un gran cerdo gordo, con judíos amamantándose de él y comiendo sus excrementos. Dado que el hombre con el que vas a reunirte, uno de los más ricos del mundo, es judío, esto que ves te parece súper repulsivo y profundamente impactante. Pasás el mural y llegás a los muelles. Los muelles están llenos de comerciantes que cargan y descargan barriles. Mientras los cruzás, notás los amplios muros de la ciudad, que han sido convertidos en caminos. También ves los letreros que dicen «No se permite la entrada de judíos». Luego notás la enorme catedral. Aquí es donde durante cientos de años se eligió al emperador del Sacro Imperio Romano. Al pasar por la catedral, cruzás la calle principal y ves algunas de las hermosas y enormes casas. Tu mente empieza a imaginar. Comenzás a escanear las casas para ver si podés averiguar cuál pertenece a Rothschild. Y obviamente buscás la más grande. Preguntás a un hombre en la esquina cuál es la casa del señor Rothschild. Rothschild dice, él vive en la Judengasse, el barrio judío. Te señala en la otra dirección. Así que comenzás a caminar hacia el Judengasse. Y de repente te cruzás con 10.000 personas abarrotadas en una sola manzana. El Judengasse no es realmente solo una manzana de la ciudad. Es un mundo dentro de un mundo. Es un gueto completamente amurallado y tenés que entrar por una puerta. Al cruzar la puerta, un guardia te dice que tenés que salir antes del anochecer cuando las puertas se cierran, encerrando a los judíos durante la noche. Al echar tu primer vistazo, dentro apenas podés creer cuánta gente hay. El Judengasse había crecido significativamente en términos de población a lo largo de los años, pero no se le había permitido crecer en términos de espacio. La consecuencia era un nivel de hacinamiento extraordinario. Todas las casas apretadas una con otra. Hay casas encima de otras casas y casas detrás de casas donde debería haber un patio trasero. Ya no hay patios en el Judengasse. Cada centímetro del vecindario está lleno de casas. Entonces le preguntás a alguien en la calle dónde viven los Rothschild. Te señala una casa prácticamente igual que a cualquier otra, no muy diferente de muchas otras casas del Judengasse. Entrás al piso inferior de la casa para encontrar la operación bancaria. Mayer está ahí, muy involucrado en los asuntos del día a día.
y su esposa e hijas están ayudando a llevar los libros. También empleó a algunos jóvenes judíos locales para ayudar. El señor Rothschild te saluda personalmente y ahí dejamos este ejercicio mental. Así que mientras más te metes en la historia de los Rothschild, más impactante es cómo los Rothschild lograron luchar contra tal opresión y aún así lograr el nivel de riqueza y poder que lograron. La familia Rothschild vivió en el gueto de Frankfurt durante cientos de años y Frankfurt era terriblemente opresivo hacia los judíos en ese momento. Se les obligaba a pagar impuestos más altos que sus vecinos cristianos. Tenían que pronunciar juramentos de lealtad que proclamaban que eran miembros de una raza maldita. No se les permitía dedicarse a la agricultura ni comerciar con gran parte de los productos existentes. Y si un judío caminaba por la calle y alguien decía: «Judío, paga tus deudas», tenía que quitarse el sombrero, hacerse un lado y hacer una reverencia. Usaban insignias que los marcaban como judíos, parches amarillos para los hombres y velos para las mujeres. Mayer Amschel Rothschild nació en este entorno en 1744. Su familia había adquirido el apellido Rothschild muy recientemente. Rothschild significa escudo rojo o rojo del escudo de armas. Y habían adquirido este apellido porque la familia vivía en una casa que tenía un letrero rojo en la entrada y por lo tanto llegaron a ser conocidos como la familia del escudo rojo, los Rothschild. El padre de Mayer era un prestamista y comerciante de muy pequeña escala. No eran ricos. Prácticamente todas las casas en el Judengasse estaban divididas entre varias familias, y los Rothschild no eran la excepción. Su familia tenía una parte de una casa y compartía su hogar con otras familias. Mayer recibió una educación judía típica de su época, casi enteramente religiosa, y fue practicante toda su vida. Visitaba los templos y rezaba casi todos los días. Su padre murió cuando él tenía 11 años y su madre cuando tenía 12, y fue criado por sus hermanos mayores y otros familiares. Cuando tenía 13 años, Mayer fue aprendiz de un comerciante llamado Oppenheimer en la ciudad de Hannover, y esto fue para él un golpe de suerte. Aprendió de comercio internacional y de cambio de plata. Y su suerte fue alta porque Oppenheimer era uno de los banqueros judíos más exitosos de Alemania. Pero no piensen en la Alemania de hoy. Piensen en una Alemania donde no existía ningún tipo de patriotismo o vínculo entre las ciudades. Eran todas ciudades independientes, libres, que tenían muy poco en común. Por ejemplo, Frankfurt era terrible con los judíos. Y Hannover, donde Mayer fue aprendiz, a solo 260 kilómetros de distancia, era una de las ciudades más tolerantes de Europa. Imagínate crecer en las condiciones en las que creció Mayer, en la opresiva Frankfurt, y de repente tener todo un mundo abierto gracias a mudarte a Hannover. Pasar de vivir toda tu vida en una manzana ruidosa y maloliente y poder ir a donde quieras. Y nadie te obliga a usar un parche amarillo ni a hacer reverencias en la calle a otras personas. Y sin embargo, cuando terminó su aprendizaje, Mayer regresó a Frankfurt. Se casó con una chica de Frankfurt y empezó a tener hijos en Frankfurt, donde se quedó toda su vida. Siempre estuvo increíblemente cerca de su comunidad y nunca quiso irse. En Frankfurt, Mayer se une con su hermano mayor y arman un pequeño negocio de préstamo y de comercio de mercaderías. Esto pasa cuando Mayer tiene 19 años y no es la banca internacional de alto nivel que existió después. Era algo muy básico. Pero sin importar lo básico, les empezó a ir bastante bien. ¿Por qué? Porque la energía de Mayer era incontrolable. Era un tipo que se quería comer el mundo. Y vos te preguntás, ¿qué estaba haciendo Rothschild con toda esa energía? Él soñaba con convertirse en un banquero importante como Oppenheimer, su maestro. Pero en ese momento no tenía las conexiones, ni tenía el capital. Y para ser un banquero importante necesitas tener la plata, el capital, para poder prestarlo. Pero como les dije, tenía una energía inagotable. Y era un tipo bastante inteligente. Así que ideó un plan. Necesitaba dinero y conexiones. Y descubrió una manera de obtener ambas cosas al mismo tiempo. Comenzó a especializarse en el comercio de monedas y medallas raras. En esa época, la nobleza de Europa amaba coleccionar ese tipo de cosas. Y Mayer desarrolló un modelo de negocio muy pero muy interesante. Básicamente, creó un negocio de venta por catálogo antes de que existiera tal cosa. Creó catálogos espectaculares, que distribuía por la nobleza europea. No necesitaba imprimir muchos de estos catálogos, sino que eran libros encuadernados con letras doradas en la portada que iban solo a personas específicas, a coleccionistas. Era muy poco común para la época, nadie vendía por catálogo,
Pero con esta idea de Rothschild, los nobles podían hojear el catálogo, elegir las medallas y monedas que les gustaban según la descripción que proporcionaba Rothschild, y Rothschild, las monedas que le encargaban, las enviaba gratis, para que las puedan examinar, elegir cuáles quedarse y devolver el resto. No les cobraba envío, no les cobraba nada. Era una muestra por catálogo y las elecciones de los nobles terminaban siendo adquiridas y el resto volvía a él. Y solo en ese momento les pedía que le pagaran. Un modelo muy similar a muchos negocios de internet hoy en día, que te mandan muestras y terminás comprando lo que vos querés. Y esta es una de las cosas más fascinantes que tenía Rothschild. Y es que entendía a su cliente más que nadie, entendía lo que le interesaba y les proporcionaba valor. Y construyó un negocio muy pero muy exitoso a partir de eso. Pero el negocio no era exitoso solo por la plata que generaba, sino por las personas con las que se estaba conectando. De esta forma, Rothschild estaba conociendo a algunas de las personas más importantes de Europa, príncipes y duques alemanes, y los estaba conociendo de una manera realmente interesante. Les daba la oportunidad de hacer negocios con él. Sabían que era confiable, trabajador y que les ofrecía buenos negocios. Todos estos duques y príncipes sabían que podían confiar en Mayer Rothschild. ¿Por qué? Porque no les cobraba absolutamente nada para ver su mercadería y solo les cobraba las cosas que elegían y se quedaban. El resto de los comerciantes les cobraba antes de recibir el producto que iban a recibir. Así que si tenés como objetivo hacer una nueva banca internacional, deberías mirar el ejemplo de los Rothschild porque es muy interesante. Y estas relaciones que empezó a cultivar con las élites le daban la capacidad de viajar sin muchas de las restricciones que les imponían a los otros judíos de Frankfurt. Y a medida que empezó a ganar más y más dinero, también empezó a comerciar otro tipo de productos básicos, como algodón, café y azúcar. Y hacer algo de banca a pequeña escala. En esta época, Rothschild le empieza a vender monedas a un tipo llamado Wilhelm, que era una especie de duque que tenía una fortuna muy pero muy grande. Y lo interesante que tenía Wilhelm es que no era prejuicioso en absoluto. Era súper tolerante racial y religiosamente. Y principalmente, si podías ayudarlo a ganar plata, no le importaba si eras cristiano, judío, negro, blanco o lo que fuera. Si eras útil para él, le gustabas. Y como sus palacios quedaban muy cerca de Frankfurt, Mayer Rothschild se convirtió en su principal aliado. Piensen, un hombre con una fortuna increíble busca invertir y necesita ayuda para hacerlo. No tiene prejuicios contra los judíos y está cerca de Mayer. Así que Rothschild quiere ser su banquero. Pero Wilhelm ya tenía banqueros, y en este punto Rothschild era solo alguien que le vendía algunas monedas y medallas de vez en cuando. Sin embargo, en 1776 pasó un hecho histórico que cambió todo. Si escuchaste el capítulo Americana del podcast, vas a saber que en 1776 ocurrió un hecho muy importante. ¿Cuál es? La Revolución de Estados Unidos. Y quizás recordás que hay algunas tropas extranjeras que luchan junto a los británicos. Y en esta revolución, los británicos usan mercenarios para luchar contra los americanos. ¿Y quiénes eran estos mercenarios? Eran las tropas de Wilhelm, que era el gobernante de una ciudad llamada Hesse. Básicamente les alquilaba sus tropas, y el Imperio Británico era extremadamente rico y pagaba mucha plata por estas tropas. Pero entonces surge la siguiente pregunta. Si sos el rey británico, ¿cómo le pagás a Wilhelm por sus tropas? No podés enviarle dinero británico, libras esterlinas, porque en Alemania no servían las libras esterlinas. Tampoco querés mandarle moneda alemana, porque si sos británico no tenés acceso fácil a la moneda alemana. Así que lo que termina ocurriendo es que Gran Bretaña le envía pagarés que pueden canjearse por libras esterlinas. Y luego tiene que vender esos pagarés a intermediarios con un descuento, quienes los venden a otros intermediarios que los canjean por libras esterlinas. ¿Seguís del otro lado conmigo? Bueno, vamos a explicarlo fácil. Digamos que Wilhelm le vende sus soldados a Gran Bretaña por 1.000.000 de libras. Estos le dan 10.000 papeles que dicen esto vale 100 libras. Luego los vende a banqueros locales por quizás el 90% de su valor. Luego estos banqueros los subastan a comerciantes por el 95% del valor. Y estos comerciantes hacen el trabajo de viajar a Gran Bretaña y canjear los pagarés por libras británicas a su valor completo. Esto es básicamente un gran juego de arbitraje donde todos toman un pequeño porcentaje a medida que el dinero británico llega a Londres. Es una simplificación, pero funciona bien para el propósito.
Para un banquero talentoso, este negocio podía ser muy rentable. Rothschild comienza con monedas raras, pero realmente quiere ayudar a Wilhelm a descontar estos pagarés. Sin embargo, Wilhelm ya tiene banqueros bien establecidos para hacerlo. Pero le cae bien Rothschild por venderle algunas monedas, pero no tiene razón para darle este gran negocio bancario. No obstante, Rothschild consigue pequeñas partes del negocio. Wilhelm deja que los grandes bancos establecidos hagan el 95% del trabajo, pero le da a Rothschild una pequeña tajada. Y Rothschild de esa manera empieza a crecer su capital. Pero hasta esta época su riqueza no era tan destacable. A los 40 ni siquiera era el hombre más rico de su barrio, pero era una persona paciente y que dejaba que su riqueza crezca lentamente con el tiempo. Y en esto es clave un concepto que charlamos mucho en el capítulo de Warren Buffett, que es el componerte a vos mismo, el interés compuesto, la magia del interés compuesto. ¿Y cómo hace Mayer para componerse a sí mismo, para crecer exponencialmente su negocio? Primero, incorpora a sus hijos al negocio. Mayer se había esforzado mucho en criar a sus hijos de la manera correcta. Los hacía trabajar duro, y sus 5 hijos resultaron ser pequeñas versiones de él mismo. Eran casi tan inteligentes y enérgicos como su propio padre. Y este es el momento en que su hijo mayor, Amskel, tiene 16 años, y su segundo hijo, Salomón, 15. Y son capaces de asumir suficiente responsabilidad en el negocio principal como para liberar a Mayer para hacer cosas nuevas. Mayer comienza primero un negocio de transporte y envío. Le da bastante bien y le empieza a traer dividendos en información, no en dinero. ¿Y a qué me refiero con dividendos en información? ¿Se acuerdan el capítulo Americana donde hablé del nacimiento de American Express y cómo American Express empezó siendo una compañía logística que transportaba cosas del lejano oeste al este y del este al lejano oeste y se convirtió en la compañía financiera más importante de Estados Unidos? ¿Por qué? Porque traficaba información. Piensen en Mayer Rothschild. Está recibiendo y enviando correo por toda Europa, lo que le da un acceso excelente a las noticias del día. Rothschild se da cuenta de un principio que es aplicable hoy en día y que es clave para hacerse rico, que es el acceso inmediato a la información. Es crucial para una buena inversión. Usaba su negocio de transporte para obtener noticias de toda Europa y hacer inversiones inteligentes basadas en esa información que llegaba más tarde al resto de las personas. Y hay una historia interesante que muestra cuán importante era la información rápida para Rothschild. Resulta que Rothschild empieza a abrir sucursales bancarias en otras ciudades, que usaban además el servicio de envío para comunicarse entre sucursales. Entonces, no era solo un banco, sino que además tenía el servicio de envío, y con el servicio de envío recababan información constante. Pero empieza a surgir un problema cuando las autoridades locales deciden que los judíos no eran de fiar y que todo el correo, toda la correspondencia, tenía que ser retenida durante un día, leída e inspeccionada antes de ser entregada. ¿Qué hace Rothschild? Da instrucciones a sus agentes extranjeros para que le envíen correos en sobres de colores y crea un sistema de codificación. Un sobre con rayas rojas y blancas significa que la libra subirá. Un sobre con rayas azules y blancas significa que la libra bajará. Y así sucesivamente. Al final del día, recibían finalmente la carta real y podían leerla. Pero mientras tanto, podían actuar con base a la información básica y tomar decisiones inteligentes de inversión. Esto muestra lo importante que era tener información buena y rápida. Y el negocio de transporte ayuda muchísimo a que el negocio bancario crezca cada vez más. Y ahí pasa un acontecimiento que hace que Rothschild se vuelva todavía mucho más rico, que es la aparición en escena de Napoleón Bonaparte. En 1792 empieza una guerra entre Francia contra una coalición que incluía Austria, Gran Bretaña y algunos otros reinos. Wilhelm, este duque que de alguna manera había hecho rico a Rothschild, y recuerden, era el gobernante de Hesse, empezó a cuestionarse si debía mantenerse neutral o unirse a la coalición para luchar contra Francia. Y finalmente decide unirse a la coalición, muy motivado porque los británicos le pusieron una taraja de plata para que lo haga. En ese contexto, Wilhelm, que confiaba mucho en Rothschild, decide contratarlo para abastecer al ejército aliado. Y esto implicaba la adquisición de suministros, como trigo, caballos, uniformes, como así también la distribución de los salarios de los soldados. Recuerden, tenía una compañía comercial, tenía una compañía logística para esta época y tenía la banca. Entonces podía encargarse de todo.
Y vos te preguntás, ¿cómo un tipo como Rothschild, que vivía en un gueto, que era judío y todos desconfiaban de los judíos, obtiene un contrato tan grande para abastecer al ejército? La razón es que cuando se trata de guerra, no les importaba quién los abastecía, querían ganar. Y Rothschild se había mostrado como una persona eficiente y habilidosa, en primer lugar. Pero a la vez era mega confiable. Era la persona en la que Wilhelm más confiaba para la administración de su dinero. Y piensen ustedes, el simple hecho de ser confiable, ser una persona puntual, marcó una gran diferencia para Rothschild. Cuando vos pensás en qué banco invertir, siempre vas a buscar el banco donde tengas el mejor ejecutivo de cuentas, el más confiable, el que te diga la verdad. Y en esto Rothschild era esa persona. Pero Rothschild no tenía el dinero, el capital, para abastecer a todo el ejército. ¿Cómo hace para resolverlo? Decide apoyarse en el efecto de red. Hace acuerdos con otros banqueros judíos de su red para ayudarlo a financiar el capital necesario para abastecer el ejército de la coalición. Y esta iba a ser una de las fuentes de ingresos más importantes para Rothschild por las siguientes décadas. Pero para 1806 las cosas no salieron como el ejército aliado quería. Napoleón derrotó a la coalición y decidió castigar a Wilhelm por unirse a los aliados. El territorio de Wilhelm fue invadido y tuvo que huir al exilio. Mientras tanto, Rothschild permaneció en Frankfurt bajo gran riesgo. Recuerden, era una persona que ayudaba a financiar, vestir y armar a los ejércitos que se habían estado oponiendo a los franceses. Ahora los franceses habían tomado estos territorios. Rothschild podía perderlo todo si decidían confiscar su riqueza. Pero tuvo suerte y esto no ocurrió. En cambio, la invasión francesa fue lo que realmente hizo que Rothschild fuera más pero más rico. Wilhelm secretamente entregó todos sus activos a Rothschild antes de irse. Y esto demuestra la enorme confianza que Wilhelm tenía en Rothschild. Piensen que no era una persona que conocía desde chico. Piensen que era judío y todo el mundo desconfiaba y odiaba a los judíos en esa época. Sin embargo, Wilhelm confiaba en él más que nadie para que le cuide su riqueza. Piensen que Wilhelm era una de las personas más ricas de Europa y dejó todo su patrimonio en manos de un solo banquero. Era mega arriesgado. Sin embargo, el tipo no tenía muchas opciones. Confió en él. El gobierno francés, mientras tanto, que conocía los lazos que lo habían unido a Mayer con Wilhelm, sospechaba mucho de Rothschild. Y cada tanto le registraban sus oficinas y lo interrogaban durante horas. Pero Mayer era extremadamente hábil en mantener la farsa y ocultar la gestión de los asuntos del duque. Mantuvo un segundo libro de cuentas, es decir, un libro paralelo, totalmente falsificado. No incluía ninguno de los activos del duque y lograba justificar cualquier ingreso de esos activos. Es decir, se convirtió en un artista de los libros. Lograba maquillar absolutamente todos los activos. Llegó al punto de instalar un sótano secreto en su casa. Y en el sótano había una pared falsa con un pasaje secreto que conducía al sótano de un vecino, de modo que, si las autoridades francesas descubrían el sótano, podía mover el dinero y los documentos al sótano del vecino antes de que pudieran registrarlo. Y por cierto, esto sucedió varias veces. Y ahora que Rothschild estaba gestionando completamente una de las fortunas más grandes de Europa, empezó a jugar con capital en serio, con mucho capital. Y comenzó a hacer dinero del dinero. Algo que Warren Buffett, en uno de los capítulos anteriores, masterió al máximo. Es decir, cuando tenés un gran capital, mismo que no sea tuyo, como hacía Buffett, el capital, el cash flow de las empresas que compraba, lo reinvertía en mejores inversiones. Y así crecía el capital de su empresa. Bueno, Mayer hizo esto con el capital que manejaba de Wilhelm. Y esto me hace pensar en lo antifrágil que era el negocio de Rothschild. Si a los aliados le hubiese ido bien, él había abastecido a ellos con todo el capital, los uniformes y demás, por lo cual hubiese continuado siendo muy rico. Y en este caso le fue mal al ejército aliado y sin embargo él logró administrar toda la fortuna de forma oculta de Wilhelm. Y piensen esto, el tipo tenía un plan A y un plan B y logró sobrevivir con uno de los dos planes. Y esto yo lo mencioné en muchos otros capítulos del podcast, donde hablo de la importancia de siempre tener un plan A y un plan B, porque siempre uno de los dos va a fallar. Y Rothschild, gracias a su historia, aprendió a ser cauteloso. Nació en la pobreza, vivió y creció en la pobreza, entonces siempre estuvo prevenido, fue conservador. Las cosas que arruinarían a cualquier banquero menor, en realidad a él lo hacían más rico. Cualquier recesión o cualquier complicación, él las usaba para crecer más y más.
1806 iba a ser un año crucial para los Rothschild. En primer lugar, el Sacro Imperio Romano Germánico, que no era sacro, ni romano, ni un imperio, finalmente fue disuelto y el estatus de Frankfurt como ciudad imperial quedó nulo. En ese momento el nuevo alcalde hizo algunos gestos positivos hacia la comunidad judía, pero aún se negó a liberalizar las leyes antijudías de Frankfurt. Y Mayer pasaría gran parte de su vida posterior defendiendo la causa de los judíos en Alemania. Otro evento de 1806 que fue clave para los Rothschild fue la declaración de Napoleón del bloqueo continental. Básicamente, Napoleón estaba en guerra con los ingleses, así que mientras los ingleses bloqueaban todos los mares y Napoleón no podía circular por los mares por el poderío de la Marina británica, Napoleón decidió bloquear todos los accesos por tierra a Europa. Sin embargo, los ingleses, famosos piratas, decidieron contrabandear para poder seguir estando en los puertos europeos. Y una de las personas que los ayudó a contrabandear fue nada más y nada menos que Mayer Rothschild. Lo cual entra un poco en conflicto con el lema de la familia. El lema familiar, el escudo familiar, decía Concordia, Integritas, Industria, que es algo así como armonía, integridad e industria. Sin embargo, el contrabando no parece un comercio muy honesto, pero es un tema mucho más profundo. Recuerden que Rothschild se había comprometido a gestionar diligentemente la plata del duque Wilhelm, y para hacer esto tenía que mantener este dinero alejado de las autoridades francesas. Así que a Mayer se le planteaba un dilema moral. Integridad es someterte a las autoridades locales y al hacerlo incumplir el compromiso de cuidar a tu cliente, o integridad es preservar tu compromiso con tu cliente y mentir a las autoridades locales. Claramente Rothschild decidió optar por cuidar el patrimonio de sus clientes. Y esto te hace pensar un poco en la banca internacional y cómo normalmente tiene un conflicto constante con los estados de cuidar la información de sus clientes y la máxima protección versus los estados que quieren cada vez tener más y más información de las personas. Sin embargo, las cosas no le salen tan bien, las autoridades descubren parte del contrabando y le queman toda la mercadería en la plaza principal, por lo cual Rothschild pierde mucho dinero. A lo cual Rothschild se traumatiza por esto y aprende una lección y dice que nunca va a entrar nuevamente en el negocio del contrabando. Y esto está conectado con las reglas de Warren Buffett sobre la inversión, que son, si te acordás del capítulo de Warren, regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, lee la regla número 1. Los grandes inversores están obsesionados con las pérdidas, odian perder dinero. Y esto le pasaba a Mayer Rothschild. Pero volvamos a su relación con Wilhelm. Mayer, para poder informar a Wilhelm que se había instalado en Dinamarca sobre su patrimonio, desarrolló un sistema sofisticado para enviar cartas, sin que los franceses pudieran detectar el contenido. En las cartas, Mayer era conocido como Peter Arnoldi y Wilhelm como Goldstein, y así sucesivamente. Los austríacos, que seguían en guerra de manera intermitente con los franceses, permitieron que estas actividades secretas continuaran libremente porque ayudaban al esfuerzo de la guerra. Y piensen nuevamente en uno de los lemas del escudo Rothschild, integridad. Es muy fácil para un financiero falsear números y quedarse con un poco de lo que está administrando. Especialmente cuando tu jefe, cuando el dueño del patrimonio, vive a cientos de kilómetros de distancia y no puede verificar nada. Sin embargo, Mayer mantuvo su integridad y defendió los intereses de Wilhelm durante la larga ausencia del duque. Mayer no se concentró en optimizar su riqueza a toda costa. Se concentró en generar una reputación como administrador honesto, porque sabía que eso no tiene precio, que es una jugada a largo plazo, que es la esencia para construir una banca internacional. Y mientras eso ocurría, los hijos de Mayer seguían creciendo y a medida que lo hacían, él los enviaba a construir una red bancaria por toda Europa. Los hijos establecieron 5 centros bancarios. Su primer hijo, Amskel, fue a Praga y después regresó a Frankfurt para dirigir la sucursal original. Su segundo hijo, Salomón, fue a Viena. Su tercer hijo, Nathan, fue a Londres. Su cuarto hijo, Karl, fue a Nápoles. Y su quinto hijo, James, fue a París. Con esta red, siguieron financiando los esfuerzos de todos los gobiernos de la coalición en contra de Napoleón. Probablemente, si Napoleón triunfaba finalmente, lo más probable es que todos estos gobiernos no iban a poder pagarle a los Rothschild. Así que estaban muy invertidos en que las fuerzas de los aliados ganaran. Para 1811, Napoleón estaba librando una batalla feroz en España. El problema para los británicos era que necesitaban financiar a los soldados que estaban en España.
Así que en Londres, Nathan, uno de sus hijos, consiguió un contrato para pagar a las tropas británicas. Y lo consiguió porque era el único que había licitado ese contrato. Nadie sabía cómo pagarle a los hombres, a los soldados en España. España era una zona de guerra y nadie sabía cómo acceder hasta allá. Y además necesitaban pagarles en una moneda que pueda ser útil para vivir en España. Y a esto, recuerden, es lo que se dedicaban los Rothschild. Nathan compraba oro usando libras esterlinas en Londres. Luego, el lingote de oro lo enviaban a París, donde James lo vendía por billetes españoles. Luego contrabandeaba los billetes en compartimentos falsos en carruajes hacia las tropas británicas en España. Pero piensen, todo esto es una gran cantidad de oro que entra a la ciudad de París. Entonces, ¿cómo se explica que hayan logrado ingresar todo este oro? Resulta que James le dice a los policías franceses que en realidad están moviendo mucho oro de Londres a París, lo cual es cierto, porque están perdiendo confianza en el esfuerzo de guerra británico, lo cual no es cierto. No están perdiendo confianza en el esfuerzo bélico británico, están pagando a las tropas británicas, están contrabandeando dinero de Londres a España, y la mitad del viaje está siendo completamente monitoreado y autorizado por el gobierno francés, con el cual están en guerra supuestamente porque están financiando al enemigo. Y este tipo de movimientos muy audaces son los que terminaron convirtiendo a los Rothschild en la familia más rica de Europa. Pero los voy a dejar con la intriga acá, porque tenemos que terminar este capítulo, porque Mayer Rothschild muere en 1812. Mayer Rothschild nunca llegó a ser el hombre más rico del mundo, pero en su lecho de muerte le dijo a su hijo mayor, Amskel, lo siguiente: Amskel, mantén a tus hermanos unidos y se convertirán en los hombres más ricos de Alemania. Bueno, resulta que no solo se convirtieron en los hombres más ricos de Alemania, sino también de todo el mundo. También le pidió a sus hijos que fueran caritativos y se mantuvieran fieles al judaísmo. Y ordenó que su funeral fuera sin ostentación, lo cual fue así. Pero eso no evitó que toda la Judengasse, todo el gueto en el cual había nacido y había permanecido viviendo, se presentara al funeral. No hubo discursos y fue enterrado debajo de una tumba muy sencilla. Nadie habló de su riqueza en el gueto. En cambio, hablaron de su piedad y su caridad. Mayer siempre estaba dando dinero. Y acá hay un relato del funeral que dice lo siguiente: la gente se agolpaba detrás de Rothschild en las calles como una corte. Masas de pobres a quienes él les daba limosna. Si uno veía una fila de mendigos en la calle, luciendo felices y reconfortados, sabía que el viejo Rothschild acababa de pasar. Cuando era un niño pequeño, pasaba con mi padre por la Judengasse y nos encontramos con el viejo Rothschild saliendo de la sinagoga. Rothschild le habló primero a mi padre, luego me dirigió unas palabras amables y puso su mano sobre mi cabeza para bendecirme. Gracias a esta bendición me convertí en escritor. El dinero en mi bolsillo nunca se acabó gracias a eso. Otro escritor dice: Rothschild creía que Dios recompensa más aquellos actos de caridad por los cuales el donante no recibe ningún tipo de agradecimiento. Frecuentemente caminaba de noche por la Judengasse, el gueto, presionaba unas monedas en las palmas de todos los que parecían pobres y luego se iba en la oscuridad. Mayer nació pobre, murió rico, pero nunca perdió su esencia sencilla. Nunca se mudó a una mansión y siempre usaba ropa básica. Y toda esta mentalidad y filosofía fue lo que le permitió que sus hijos tuvieran tanto éxito. Normalmente, una persona que se hace muy rica y tiene hijos, es probable que los hijos no puedan seguir su camino. Rothschild se encargó de inculcarles valores totalmente sanos a sus hijos. El hecho de que nunca se vistiera de manera elegante, nunca se mudara de su modesta casa en la Judengasse y nunca expusiera su riqueza, excepto para pagar a los pobres con ella, probablemente ayudó a sus hijos a ser muy trabajadores y equilibrados. Y en el capítulo siguiente voy a contar cómo siguieron creciendo los hijos de Mayer Rothschild, hasta convertir a los Rothschild en la casa más rica de toda Europa. Recuerden, pueden seguirme en Instagram como @jbenderk o en x.com como @julian_bender. Espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!